Calvario por nosotros. Entonces, solamente tenemos que ir a la guerra y ya está ganada la batalla. Alguien me comentaba por ahí que qué importante es levantar las manos en la batalla, como Moisés, que estaba en la batalla con el pueblo de Israel, y cuando Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo de Israel avanzaba. Cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, había dos hermanos que le ayudaban y le levantaban las manos, y Israel volvía a prevalecer en la batalla nuevamente. Cuando tú y yo vemos a un hermano necesitado, a un hermano que las manos se le bajan, entonces ahí donde tú tienes que ir y levantarle, ayudarle, decirle en qué puedo hacer por ti, qué necesidad tienes, qué es lo que tienes que pedirle al Señor, y vamos a pedírselo juntos al Señor, ¿verdad? Entonces después hablaremos de ese tema. Hermanos, yo les quiero compartir que toda cicatriz cuenta una historia. Amén. ¿Alguien tiene alguna cicatriz en el cuerpo? Bueno, esa cicatriz de seguro cuenta una historia. Yo tengo una cicatriz aquí también, cuando me caí, cuando estaba chiquillo, patinando ahí en el... ¡Pum! Me caí, se me abrió así, me cosieron y me quedó una cicatriz. Y esa cicatriz cuenta una historia de qué andaba haciendo, por qué andaba así. Estaba muy chico, ¿verdad? Sin la supervisión de mis padres. Entonces, toda cicatriz en tu vida, yo sé que cuenta una historia. Hay cicatrices que se ven físicamente, pero hay cicatrices que no se ven, que están en el corazón. Yo siento como mi hermana Martita tiene esa heridita ahí, ¿verdad? Como no, nos duele. Y juntamente contigo nos dolemos, porque la palabra dice en Corintios 2 que si una persona en el cuerpo de Cristo padece, los demás se duelen. Por eso es que tomamos este tiempo de oración, porque es importante la oración y la intercesión. Es importante la alabanza, es importante la palabra, pero también es importante la intercesión. Porque en la intercesión conocemos que Dios está ahí contigo y conmigo. No estás solo, hermana, no estás solo, hermano, en esas batallas. Dios está contigo y Dios pelea por ti. Amén. Quiero que mi hermano Martín, por favor, nos ayude a buscar el primer pasaje, que es 1 Corintios 15, 14. Sabemos que la resurrección de Jesús es el pilar central de la fe cristiana. ¿Verdad? Eso es el pilar principal. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 14. ¿Sí lo tenemos? Sí. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y vana es nuestra fe. Sabemos que cuando Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, todo está terminado, ya estaba la obra terminada. Pero sin la resurrección sería una muerte más. ¿Cuántas personas habían dado su vida también y no habían resucitado? ¿Verdad? Y ahí sus tumbas estaban ocupadas, todos esos líderes religiosos. Pero lo que marcó nuestra relación con Dios, lo que marcó esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que Él resucitó. Él dijo, el Hijo del Hombre va a padecer, va a ser crucificado, va a estar sepultado 3 días, pero al tercer día se levantará. Cumplió la palabra, y eso indica que obviamente sin la cruz no hay resurrección. ¿Verdad? Porque ¿cómo va a revivir uno si no ha muerto, verdad? Pero la cruz es la obra consumada, completa, y la resurrección es la manifestación de nuestras vidas, ¿verdad? La Biblia no habla de reencarnación. No. La Biblia habla simplemente de resurrección. Mira lo que dice Hebreos 9, 27. A veces nos confunde el mundo viendo, cuando vemos historias que dicen, ay, este niño de 4 o 5 años, cómo toca el piano y todo eso, ¿verdad? Pero una cosa es lo que vemos, lo que sucede, y otra cosa es lo que dice la palabra. Mis decisiones, mi fe debe estar basada en la palabra de Dios y no en lo que vemos y no en emociones. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. No, la reencarnación dice que mueren una vez y luego reencarnan otra vez y luego otra vez y luego por ahí pisas un cucaracho y no, era mi tía, reencarnó en la vaca. Los indios, la India tiene una vaca como sagrada, ¿verdad? Y no se la comen, prefieren morirse de hambre, porque dice, puede ser un tío, una tía, un abuelito o alguien, ¿no? Pero la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto viene o el tribunal de Cristo, que es donde vamos a estar, que es la primera resurrección, o el juicio del gran trono blanco.
Amén. ¿Dónde quieres estar tú? ¿En el juicio de gran trono blanco o en el tribunal de Cristo? En el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Porque esta la primera resurrección y dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. En el tribunal de Cristo resucitamos para recibir el galardón completo, para recibir las coronas. ¿Cuántos saben que Dios está haciendo coronas para ti? Amén. Tú vas a tener una corona. Cuando tal vez que ganaste mucha gente, Dios te está dando, te espera el galardón y la corona, pero también dice la Biblia, mira que ninguno tome tu corona y mira que recibas galardón completo y no a medias, ¿verdad? Porque Dios no es alguien de a medias, pues lo medio lo busco, pues medio me contesta, pues medio le creo. No, quien busca a Dios a la mitad, Dios no espera recibir nada de Dios, porque a Dios hay que buscarle con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Verdad? Lucas 23:42. ¿Se acuerdan de esa palabra que Dios le dio al ladrón en la cruz? Que cuando los dos estaban maldiciendo al Señor Jesús, los dos ladrones, de repente uno de los dos dijo, oye, no estamos haciendo lo correcto, porque nosotros estamos recibiendo el pago de lo que hicimos en nuestra vida. Eran ladrones, tal vez asesinos, eran, no sé, gente mala. Dice, estamos recibiendo el pago de eso, pero él ningún mal hizo. Y luego la petición de ese ladrón en la cruz le dijo, acuérdate cuando vengas en tu reino de miel. ¿Y qué le dice el Señor? No, pues tienes que reencarnar varias veces, tienes que volver a vivir acá, ¿no? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las heridas que tenían esos ladrones en la cruz cuentan una historia también. Tal vez una historia de abandono, tal vez una historia de necesitado, de que crecieron en una familia disfuncional, tal vez, no lo sabemos, pero cuentan también una historia. Entonces ya vimos lo que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando una de las 7 frases que le llaman 7 palabras que se dan normalmente o por costumbre en las iglesias los viernes, le llaman las 7 palabras, yo le llamo las 7 frases. Amén. Una de ellas es la que dijo nuestro Señor Jesucristo, que dijo, todo está consumado. Amén. En el griego viene una palabra ahí que dominguera, ahí para que la memoricen, tetelestai, se llama esa palabra en el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Estamos hablando de pasajes del Nuevo Testamento, entonces es en el idioma griego. Tetelestai es una palabra griega que significa consumado es, que es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, hecho está, pagado por completo, pronunciada por Jesús en la cruz en Juan 19:30. Que no lo busquen ese, o ponlo mientras sigo leyendo algo, Martín, por favor. Indica que la obra de salvación estaba totalmente completada. Hay gente que cree que la salvación no la tiene todavía. Y dice, ¿cómo vamos a tener la salvación así nomás por creer en Cristo y nada? No, yo tengo que irme de rodillas a la iglesia allá, y tengo que ir a San Juan de los Lagos, y tengo que ir allá a tal parte, llevar un milagro, y tengo que ir a esta parte y esta otra parte. Pero la salvación, cuando él dijo tetelestai, cuando él dijo consumado es, no necesita agregarle nada. El único sacrificio que a Dios agrada es el sacrificio de su Hijo. Amén. No el sacrificio que nosotros haríamos con gusto, si es necesario, ¿verdad? Pero el único obra que nos lleva al Padre es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tetelestai quiere decir totalmente pagado. En la cruz fue pagada nuestra redención, la paga del pecado, la muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. Tetelestai quiere decir tarea finalizada. O sea, cuando nos encargaban tareas, ¿te acuerdas? En la universidad, en la escuela, y luego ya la terminaste, aquí está, maestro, mi tarea terminada. Le podías decir, aquí está mi tarea, tetelestai, al maestro. Le voy a decir, ¿qué es eso? ¿Por qué me hablas así? Tetelestai es tarea finalizada. ¿Cuál es la tarea que tenía nuestro Señor Jesucristo? Que es finalizar lo que venía desde Génesis 3:15. Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo exhibió públicamente la derrota del diablo, terminó la tarea, tetelestai, dice, y tú solamente le vas a herir en el calcañar, refiriéndose a la cruz del Calvario cuando el Señor Jesucristo murió. Tetelestai también es el cumplimiento total. Jesús declara que su misión en la tierra ha terminado, cumpliendo la profecía y reconciliando a toda la humanidad con Dios. El orden de la resurrección tiene 3 grandes secciones.
La primera en 1 Corintios 15, 21, por favor. Estas tres grandes secciones hablan del orden de cómo se presentó la resurrección. 1 Corintios 15, 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, versículo 22, serán vivificados. Y luego el 23, ahí vienen las tres secciones, dice, pero cada uno a su debido orden. Número 1, Cristo. Fue el primero que resucitó para nunca más volver a morir. Número 2, las primicias. ¿Qué serán las primicias? Lo primero. Los que resucitaron. Voy a decirle a mi esposa que no conteste porque ya se saben mis sermones. Las primicias, ¿se acuerda que nos dice que cuando el Señor, dijo consumado, Él murió, ahí hubo, y resucitaron? Hubo un terremoto, ¿se acuerdan? Se abrieron las tumbas, se salieron varios. Así es. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dice esto de que ascendió a los cielos, que es, sino que primero había descendido a las partes más profundas de la tierra y llevó cautiva la cautividad. Y en ese lapso, ¡pum!, un terremoto, se abren las tumbas y salen los muertos de algunas personas y luego entraron a Jerusalén. Si había alguien que no creía en la resurrección de Cristo, en la muerte vicaria de Él, al ver los muertos ahí entrando en Jerusalén, ahí lo creyeron. Porque cuando sucedió el terremoto, el velo del templo se abrió en dos, de arriba abajo, diciendo que Dios lo había hecho y no el hombre, ¿verdad? Entonces, esos muertos volvieron a morir, pero esas eran las primicias, que llama 1 Corintios. Y la tercera sección dice, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Por ahí Alex nos compartió ahorita de que hay varias posturas, de que si nos vamos antes de la gran tribulación o después. Bueno, no importa si te vas antes o te vas después, pero lo importante es que te vayas. Asegúrate que estás ahí en el autobús que va a pasar cuando el Señor nos llame con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estaban en la iglesia así muchas personas y el pastor decía, ¿quiénes se van a ir cuando vaya el Señor? Y todos, no, todos levantaban la mano. Y una viejita no levantaba la mano, una persona. No, qué raro. Bueno, seguía predicando el pastor y luego, ¿quiénes se van a ir en la venida del Señor Jesucristo? Todos, no. Y la señora aquella no levantaba la mano. Y decía, hermana, ¿por qué no levanta la mano usted? Es que ya va muy lleno. Pero, eso es un chiste, eso es más bíblico. Pero es nomás para entender cuando no entendemos bien la palabra, ¿verdad? Ahora, fíjense quién anunció su nacimiento y quién anunció su resurrección. Lucas 24:4, por favor, Martín. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre? Había pastores en la vigilia de la noche, ¿verdad? Y de repente apareció una multitud de ángeles diciéndoles, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres y buena voluntad para con ellos. Vayan a adorar al Rey de los judíos que ha nacido y está en Belén, lo hallaréis en un pesebre envuelto en pañales. Y luego ya los pastores fueron y adoraron tal como el ángel lo había dicho. Sabes que hay varios tipos de ángeles. Ahorita cantábamos, el ángel de Jehová acampa alrededor y los defiende. De verdad, lo que dice el Salmo número 34, si no me equivoco. Hay varios ángeles. Hay ángeles mensajeros, hay ángeles guerreros. Yo pienso, eso no lo dice la Biblia, pero yo pienso que Gabriel es el que liderea a los ángeles mensajeros. Gabriel es el que le mandó el mensaje a María, no temas porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te hará sombra y de tu ser nacerá el Salvador, ¿verdad? Pero también hay ángeles guerreros como Miguel. ¿Se acuerdan en el libro de Daniel que está peleando el ángel y luego dice, Daniel, eres muy amado desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender las 70 semanas de que habla el profeta Daniel? Dice, yo fui enviado, pero se me opuso el príncipe de Persia. Y entonces, y vendrá también el príncipe de Grecia, pero me ayuda Miguel. Miguel me ayuda con todos sus ángeles guerreros. Entonces, cuando tú y yo decimos, el ángel de Jehová acampa alrededor, no podemos nosotros pedir ángeles. Eso le toca a Dios. Nosotros no tenemos esa potestad, como los que dicen, yo decreto que aquí hay ángeles. Tú no tienes nada que decretar. Tú puedes declarar,
Puedes confesar, pero no puedes decretar. Decreta nada más el rey, cuando él lo decreta, se cumple sí o sí, nada más. ¿Ok? Bueno, entonces estábamos en el pasaje de Lucas 24:4. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo y los ángeles anunciaron la resurrección de Cristo. Mira cómo dice ahí: aconteció que estando ellas perplejas, las mujeres que habían ido a la tumba para ungir el cuerpo, llevaban sus especies aromáticas. Por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Aquí cuando la primera mujer, María Magdalena, les avisa a los discípulos que el Señor ha resucitado, van corriendo, ¿quién? Juan y Pedro, y luego Juan vacía. Y luego también las mujeres también ven la tumba vacía, se paran afuera, hay dos varones con vestiduras resplandecientes, y luego el versículo número 5 dice: y como tuvieron temor, ellas bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos a que vive? Nuevamente los ángeles anunciando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, anunciando esa segunda etapa, que a quien les toca anunciar ahora la resurrección, a nosotros. Como a esa hermana misionera Juanita, ella le toca anunciar la resurrección también de Cristo. Y qué casualidad, yo me pregunto, bueno, ¿por qué el Señor, la primera persona que se le aparece resucitado fue una mujer? Y no a Pedro, y no a Juan, y no a los hombres. Porque las mujeres son más, comparten la palabra. Y mira, te cuento esto no para criticar, sino para hacerlo motivo de oración, ¿verdad? Para que me apoyes. Entonces se regó la noticia como pólvora a través de las semanas. Gloria a Dios por ustedes. Gloria a Dios. Amén. Pero ahora, hermanos, si no, yo sé cómo me va. Pero ahora, hermanos, ¿a quién nos toca anunciar la resurrección? A hombres y mujeres, a matrimonios en Cristo. Amén. Fíjate lo que dice Romanos 1:4. Hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 1:4, ¿lo tenemos? Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Qué importante es la resurrección, que le declara Hijo de Dios con poder. Y luego el 16, ahí mismo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces a nosotros nos toca anunciar el mensaje de la resurrección. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿quién es justo? ¿Quién no es justo delante de Dios? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y como ya hemos dicho, la fe ¿es un don o es un fruto? Las dos. ¿Qué dice el pueblo? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, dominio propio y templanza. Es un fruto del Espíritu para vivirlo diariamente. Cuando a veces decía mi hermano Rosendo, cuando vivía su esposa, que ya está en la gloria del Señor: él es mi hijita, con él ahí me emparejo. A veces que tenemos problemitas, ¿verdad? Entonces, ese es ahí ejercitar ahí el dominio propio, ejercitar el amor de Dios y la fe, ¿verdad? Pero también es un don la fe. La fe se te revela como un don. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Pero somos puestos justos delante de Dios para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Amén. Dios ha preparado buenas obras para que tú andes en ellas, ¿verdad? Entonces por eso dice por fe, como una revelación, como un don, y luego para fe, cada paso que das en fe. Voy a dar este paso en fe, creyendo que mis hijos van a alcanzar la salvación. Voy a dar este paso en fe, creyendo esto. Esto es para vivirlo diariamente. 1 Corintios 15:20. Vamos a meternos un poquito más a la resurrección. 15, 20 y 21. El capítulo 15 a los Corintios, Pablo trata el tema de la resurrección porque había mucha apostasía. Mucha gente decía que Cristo no había resucitado, que habían venido los discípulos y que habían robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense los discípulos todos miedosos, encerrados a pared y lodo, yo creo, con puertas cerradas, temiendo después de que nuestro Señor Jesucristo había muerto en la cruz, temiendo que vinieran los soldados romanos y que vinieran a apresarlos y a matarlos. Y luego iban a salir con esa expectativa a
a pelear contra unos soldados que estaban entrenados desde jóvenes para pelear y ganar batallas. Y les iban a ganar, y iban a mover la piedra tan pesada que la movieron entre varios, y luego robar el cuerpo y llevarse. Es una mentira grande, ¿verdad? Pero en los Corintios, en la iglesia de Corinto creían eso, que Cristo no había resucitado. Por eso trata el apóstol Pablo el tema de la resurrección, y que hay diferentes carnes para cada resurrección. Entonces, en 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué dice primicias? Porque es el primero que resucitó para nunca jamás volver a morir. Y su tumba está vacía, y nuestra fe se basa en una tumba vacía, no en una tumba con huesos de muertos. Luego dice el siguiente versículo: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Sabes? Alguien dijo por ahí, lo vi por ahí en el Face de Alex, creo que era Billy Graham el que dijo en un libro, dice: yo no estaba en el Edén, y sin embargo heredé la culpa, el pecado y la muerte. ¿Qué culpa tenemos nosotros de no haber estado ahí y heredar todo eso? Pero tampoco estuvimos en el Calvario y heredamos la gracia, el perdón y la salvación de Dios. Amén. Amén. ¿Lo crees? Amén. Amén. El cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo estaba velado a los discípulos, a los ojos de los discípulos. Por ejemplo, vemos a María Magdalena y las otras mujeres. Ahora vamos a Juan, capítulo 20, versículo 14. Y vemos cómo, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, María Magdalena, que estaba allí, afuera de la tumba vacía, mas no sabía que era Jesús al que estaba viendo. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado en un cuerpo transformado, en un cuerpo que, si lo habían visto ensangrentado, con una corona de espinas, y lo habían visto golpeado, donde les tiraban su barba y sangraba, golpeado, un ojo más cerrado, me imagino, todo eso, ahora en un cuerpo resucitado, glorificado, no le conocían. Por eso dice ahí, cuando había, que se volvió para ver a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces en el versículo 15 Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, que era un jardinero, ahí le dijo: Señor, si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella no le importó que fuera una mujer y cargar un cuerpo de hombre, varón, pesado. Ella dijo: yo le llevaré, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Dios te conoce por nombre. Y Dios te habla en la noche y te dice: Cosme, y te dice Moisés, te dice Rolando, te dice José, te dice Ivonne, te dice Agustina, hermana, Leti, hermano Panchito, Elo, Siria, Marta, Lupita. Estaba muy lleno. Él te habla por nombre y te conoce por nombre. Mira lo que dice el versículo 16 de Juan 20. Jesús le dijo: María. Primero le habla a Jesús y le dice: mujer. Y ahí todavía no le conoce. Pero cuando le dice María, porque él te conoce por nombre, ella se volvió y dijo: Raboni, que quiere decir maestro, ¿verdad? Y luego, ¿quién más no lo conocían cuando resucitó? Los discípulos. Juan 21, 12. Fíjense cómo cuando estaban, ya los discípulos habían vuelto otra vez a sus trabajos, a echar la red, a pescar, ya habían vuelto a lo que ellos hacían. Entonces, de repente están pescando, no han pescado nada, y alguien en la orilla, ya a lo lejos, le dice: ¿han pescado algo? ¿Tienen un pez? Y los discípulos, los 7 discípulos, eran 7 ahí, y le dice: hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Tiren la red a este lado. Y cuando la tiran, se llenó de peces. Pedro inmediatamente recordó que así lo había llamado el Señor Jesucristo. Sí. Inmediatamente dijo: es el Señor, y se ciñe rápido, se avienta al agua y saca los peces. ¿Quién sabe por qué dice que eran 152 peces? Después hay que investigar por qué dice el número. Y aún así la red no se rompía. Entonces en el versículo 12, Juan 21, 12, les dijo Jesús: venid, comed. Pero ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? ¿Por qué no lo conocían? ¿Tú quién eres? Dentro de su corazón, por el milagro de la pesca, sabían que era el Señor Jesús, como dice ahí, sabiendo que Él era el Señor. Pero yo creo que los discípulos en la orilla con Él estaban ahí, no estaban muy seguros, y unos decían: pues es,
No, se parece. ¿Quién sabe? Juan, pregúntale tú. No, yo no. Yo no le pregunto. Y no querían preguntar. Se sentían dignos. Son Se sentían, no se sentían dignos. Sí, porque dice, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres, sabiendo que era el Señor, ¿verdad? Al menos todos habían corrido, todos lo habían dejado, nada más el apóstol Juan era el que no lo había dejado y lo había seguido hasta allá, ¿verdad? Aún en las personas más necesitadas, toda cicatriz cuenta una historia, ¿verdad? Una cicatriz de dolor, de miseria, de enfermedad, fallecimiento de un ser querido que vive pero está lejos. A veces así nos pasa a nosotros, no lo reconocemos en nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir, pero lo debemos ver y sentir en el necesitado, en el que vemos que padece hambre en la calle. No sé si has visto, me ha tocado muchas veces que vamos pasando en el carro y vemos a un indigente abriendo el bote de la basura, sacando un pedazo de hamburguesa de quién sabe cuántos días, agarrando media soda de Pepsi o Coca refresco a la mitad, inmediatamente la agarra y la empieza a tomar, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo a veces no lo reconocemos ahí, ¿verdad? Comiendo de la basura restos de alimento, bebidas, lo podemos ver y sentir en aquel que ha perdido su salud. Que el Señor nuestro Dios nos mueva a visitarlos en el hospital o en la calle, detenernos y darle unas monedas o comprarles alimento, ¿verdad? Que para cuando veas una persona necesitada, di, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú esa persona? Porque ¿qué dice Mateo 25:40? Mira lo que dice. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿A qué se refiere? Un versículo antes, no sé si venga, Martín, donde dice, por cuanto me viste desnudo, hambriento, sediento, enfermo. Tuve hambre. Ajá, léelo por favor, no salta. Ahí está. ¿Qué dice? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitáis. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Ajá. Forastero desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le respondió diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Amén. ¿Verdad? Entonces ahí es donde debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo. El buen samaritano en Jerusalén, ¿se acuerdan? Sí. Iba por una persona iba en el camino de Jerusalén a Jericó, y por ahí pasó un sacerdote, un levita, pasó de largo, y creo que había otra tercera persona ahí, ¿verdad? samaritano. Un samaritano. Lucas 10, 30 al 34. Aquí hay otra persona que fue herida, que le dejaron medio muerta, que le robaron sus pertenencias. Tal vez había ido de Jericó a Jerusalén a adorar a Dios. Se encontró en el camino con unos salteadores, lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. Respondiendo Jesús, ahí en Lucas 10:30, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ya regresaba a su casa este hombre y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, toda cicatriz, cuento una historia, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo a sí mismo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo, como diciendo, no quiero ver eso porque me da lástima, pero mi misericordia no va para allá. Pasó de largo a aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, alguien que era odiado por los judíos, alguien que no lo querían los judíos, que era prohibido hablarse menos con los samaritanos, porque se había mezclado su raza cuando sucedió el cautiverio de Asiria. Que iba por el camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Esto es lo que Dios busca en nosotros, que seamos movidos a misericordia por aquellas personas. Y acercándose vendó sus heridas
echándole aceite y vino. No le juzgó como las otras personas. Yo creo que dijeron, pues para que le haya pasado eso y lo hayan dejado medio muerto, es porque algo hizo, algo debe. Por eso le pasó eso. Él no lo juzgó. El samaritano fue, lo cargó, le vendó sus heridas, le echó aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, ¿verdad? Entonces hay una de esas personas que nosotros vamos y oramos por ellas, que están enfermos, o como ahorita vimos cada necesidad que hay en la iglesia, ¿verdad? No todo es gloria a Dios, aleluya, sino también hay necesidades, hermano. Tienes una necesidad, vamos a orar por esa necesidad, ¿verdad? Que Dios nos mueva a misericordia, porque no sabemos qué cicatriz traen ellos en su corazón, por dentro o por fuera. Toda cicatriz cuenta una historia. Resucitó perfecto nuestro Señor Jesucristo, sin llagas en la espalda, sin heridas en la cabeza, por la corona de espinas. Solo había unas pequeñas imperfecciones en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Algo que Dios no quiso quitarle. ¿Qué era? ¿Qué heridas eran? Las heridas en las manos, en los clavos, en los pies y en el costado, la lanza que le atravesó. Toda cicatriz cuenta una historia. ¿Cuál es la historia de esas heridas? Por amor a ti, por amor a mí, Él voluntariamente puso sus manos para ser clavado en la cruz. Yo creo que algunos ladrones que no querían ser clavados, pues se movían y los ponían a fuerza, y no, que no se mueva, darle la mano y cerraban el clavo. Y los pies, no, que no se mueva y le clavaban. Pero nuestro Señor Jesucristo fue voluntariamente, por amor a ti. Esas heridas que Él traía cuentan una historia de amor, por ti y por mí. ¿Sí? Por eso es que cuando se les aparece a sus discípulos, en una ocasión no estaba Tomás, el incrédulo, el que decía, yo hasta no ver, no creer. Y que le decía, más bienaventurados son los que sin ver creyeron. ¿Tú crees? Aunque tú no lo viste crucificado, no lo viste resucitado, yo creo en la resurrección de mi Señor Jesucristo, aunque yo no lo vi, porque el testimonio lo cuenta, lo platica. Y esas cicatrices que Él tenía cuentan esa historia de perdón y de amor. Él dijo, vengo a hacer un nuevo pacto con ustedes. Ya no como era el pacto de la ley. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. Te pegan, pégale. Te roban, róbale. Te quitaron un animal, lo mataron, te lo tiene que regresar. Pero la gracia de Dios es un nuevo pacto que Él estableció en su sangre, que Él estableció en sus heridas también. Porque dice que el libro de Isaías dice que por su llaga fuimos curados a nosotros, ¿verdad? Y por eso a Tomás le dice, mira Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tu mano en mis heridas, ¿verdad? Porque ellos pensaban que era un cuerpo resucitado, un espíritu, un fantasma, ¿verdad? No le reconocían porque estaba perfecto el cuerpo resucitado, resplandeciente, vivo, pero con esas pequeñas imperfecciones que cuentan una historia de amor con nosotros. Y ahorita vamos a tomar la Santa Cena, vamos a participar de esa Santa Cena y de esas heridas que nuestro Señor Jesucristo, que el Padre Celestial las dejó en el cuerpo de nuestro Señor, para que nosotros creamos, para que nosotros entendamos que a través del sacrificio de Cristo es que tú y yo ahora podemos acercarnos al trono de la gracia. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta